¿Te has preguntado si lo que conoces, si lo que aprendiste en la primaria tiene fecha de caducidad? Y no solo eso, sino también pensar que las habilidades con las que crecimos, esas habilidades que desarrollamos a lo largo de nuestra etapa formativa, ahora ya ni siquiera tiene vigencia. Durante años nos han dicho que estudiar mucho, que acumular conocimientos, acumular experiencias, nos daría una ventaja e incluso una estabilidad personal y profesional. Pero hoy estamos en un contexto en el que el cambio es demasiado rápido. Los cambios como eran en los 90s eran un poco más lentos de lo que son ahora. Nuevas tecnologías se introducen, nuevas formas de pensar, por lo que no solo hay que preguntarnos si se vuelven obsoletas las herramientas que utilizamos, los instrumentos, sino también incluso los conocimientos que tenemos. Y entonces surge el cuestionamiento de si tiene sentido seguir aprendiendo desde este enfoque de la acumulación de conocimientos en un mundo donde todo se vuelve obsoleto así de rápido. Y este cuestionamiento me surge sobre todo cuando empecé a indagar lo que es la noción de competencia, de la noción de competencia profesional, de competencia de aprendizaje. Pero antes de seguir en ello es importante definir de dónde viene, quién introdujo la noción de competencia, no solo en el ámbito laboral, sino en los ámbitos formativos. A mediados del siglo XX se introdujo la noción de competencia sobre todo para comprender si una persona cumple realmente una función de una manera correcta y estandarizada. Y en ese sentido, pues la competencia se definía desde un conjunto de habilidades, de elementos que pueden ser medibles, alcanzables y evaluables. Es decir, a través de un comportamiento que evidencia esa habilidad. Y esa idea se basa sobre la idea de que hay un mundo que no cambia tanto. Es decir, las profesiones no se veía que cambiaran mucho en sus planes de estudio. El conocimiento se veía como algo que hay que adquirir y que pues no cambiaba tampoco mucho con el tiempo. Adquirir competencias era aprender algo que casi ya era de por vida. Pero hoy vivimos en un momento muy diferente a esa etapa de posguerra. Por ejemplo, el conocimiento ya no es algo estable, ya no es algo acumulable, está en constante fluir y en constante reacomodo. No sabemos si lo que aprendemos hoy nos será útil en 5 años. Y peor aún, el cambio tecnológico ha sido tan radical que todo se ha acelerado más con la inteligencia artificial. Por ejemplo, cosas como realizar oficios, redactar informes, generar contenido, incluso analizar datos, ya pueden realizarse por sistemas automatizados. Y de esa manera se cuestiona no solo el valor como humano, sino los roles que desempeñamos en el ámbito laboral. Y entonces la salida fácil es culpar a la tecnología, ¿no? Que estamos combatiendo contra algo que nos va a suplantar, cuando quizás debamos redimensionarlo desde otro punto de vista. Y por ello propongo más bien plantearlo desde una redimensión del aprendizaje, porque seguimos pensando en una lógica de acumulación de conocimiento en un ámbito en el que las cosas cambian radicalmente. Seguimos pensando en establecer metas fijas en las organizaciones y a menudo las metas pasan a ser obsoletas y se mueven esas metas conforme avanzamos en el tiempo. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Por ejemplo, dejar de pensar el conocimiento como algo acumulativo y dejar de pensar en las competencias profesionales como algo que tengo para pensar mejor cómo estamos siendo en relación a ese conocimiento. En lugar de pensar que adquirimos habilidades, ¿por qué no pensarlas como procesos que nos ayudan a la evolución de nosotros mismos, que cambian ellas mismas como procesos y que nos cambian a nosotros mismos? Hay que dejar de pensar en el aprendizaje como que vamos a llegar a un punto final, sino que el aprendizaje es algo que nos mantiene en constante movimiento. Por ejemplo, imaginemos una máquina mecánica antigua en la que le introducía ciertos códigos, para que realizara ciertas operaciones y con eso bastaba. Pero las máquinas actuales distan mucho de esta idea mecánica de acumulación, porque tienen un software y ese software está constantemente siendo actualizado. Se transforma, se suplantan por otras mejores versiones. Y lo interesante es que no hay que llegar a un modelo definitivo al final, sino que hay que pensar que son modelos que están en constante proceso. Imagina que eres un docente. Imagina que diseñas una actividad que debe resolver el estudiante. Pregúntate, ¿esa actividad la podría resolver una inteligencia artificial? Si la respuesta es sí, entonces quizás debamos cuestionar el diseño de esa tarea y redimensionarla, o quizás más aún, replantearla desde el punto de vista evaluativo. Es decir, no enfocarnos en el entregable que hará el estudiante, sino quizás en evaluar el proceso, el cómo obtuvo información, en cómo realizó la actividad. Y eso es importante porque hoy estamos hablando de evaluación formativa, sobre todo en concentrarnos en observar el cómo se desarrollan ciertas cosas, en cómo se adquiere el conocimiento, en cómo se adquieren las habilidades. Pues bien, quiero cerrar este taller revalorando la situación actual, el cambio constante en el que estamos viviendo, para cuestionar la idea de cómo durante mucho tiempo el valor profesional de nosotros dependía de cuánto sabía uno, de cuánto acumulaba uno conocimientos. Y la verdad es que prefiero comprenderlo más desde el punto de vista de qué tanto aprendemos, qué tanto hay que desaprender y qué tanto hay que reconfigurarlo sobre el tiempo. Y sobre todo,
pensarnos como sujetos en que aprendemos constantemente y aprendemos hasta el final de nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque creo que esta forma de reconceptualizarnos a nosotros mismos nos da una especie de humildad epistémica, es decir, una humildad frente al conocimiento. El aprender a reconocer que lo que hoy dominamos quizás mañana sea obsoleto. Creo que el gran reto es la distancia generacional que hay entre docentes y entre estudiantes. Es decir, aunque son pocos años de diferencia, los cambios con los que están creciendo las nuevas generaciones son mayores, son más radicales que con los que nosotros crecimos. Por ello, yo creo que el gran reto es que como docentes aceptemos esta nueva noción de aprendizaje, aceptemos que el conocimiento no es una acumulación nada más de conceptos, que sí tiene que ver con el asunto de la práctica, pero sobre todo introducir esa humildad epistémica en el que reconozcamos que lo que quizás estemos enseñando hoy en 2-3 años será obsoleto. Pero creo que si reconocemos el aprendizaje desde esta manera, quizás podamos proponer estrategias más significativas a nuestros estudiantes, más significativas para ellos y para su futuro.